A las palabras que el Señor Jesús pronunció en el memorable Sermón de la Montaña, Sermón del Monte. Uno de los mensajes más resaltantes del Nuevo Testamento está registrado en San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y al final de el capítulo 7, versos 24 al 27, nosotros leemos lo siguiente. Dice Jesús, reitero San Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Queridos hermanos, hermanas y amigos, esta es una palabra que está dirigida a todos los que estamos asistiendo a esta reunión. El Señor, después de exponer en primer lugar el carácter de los súbditos del reino de los cielos, y después en segundo lugar de exponer cuáles son los principios de este reino, y en tercer lugar Él habla en este sermón acerca de las condiciones, de los requisitos para entrar en el reino de Dios. Concluye con estas tremendas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras. Oír la palabra de Dios es muy bueno, pero el apóstol Santiago dice que nosotros no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra que recibimos. Una de las falencias de los cristianos de nuestros días, como de los cristianos de antes, es que muchos han escuchado la palabra de Dios, pero no la practican. Y por eso es que tenemos cristianos, algunos falsos, hipócritas, cristianos que realmente no disfrutan la vida que el Señor promete a aquellos que realmente están en la iglesia. Están en la iglesia formalmente, forman parte del grupo, pero realmente no están espiritualmente unidos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con sumo cuidado. El Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos y amigos, edificar la casa no significa, como algunos podrían pensar, en un lenguaje literal. La palabra casa, si bien se puede referir a un edificio donde vive una familia, pero la Biblia, con el lenguaje figurado que nosotros tenemos en distintas porciones de este maravilloso libro, la palabra casa es sinónimo de familia. Los que conocemos la Biblia, ¿se acuerdan ustedes que el sucesor de Moisés, ese hombre llamado Josué, ya por el final de su carrera, él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? Esa es la versión que nosotros tenemos. Pero hay otras traducciones
que esta expresión se ha vertido de esta manera: yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces, a la conclusión que arribo es la siguiente: que hablar de casa y hablar de familia significa lo mismo. Y yo en esta noche quiero hablar acerca de la familia estable, de la familia que realmente está cimentada, fundada en la palabra del Señor. Nosotros decimos que la base, el fundamento de nuestra vida es Jesús, y es cierto, pero justamente Jesús y su palabra guardan una íntima relación. Aquel que oye la palabra del Señor y la cumple está realmente haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y nosotros no podemos de ninguna manera desconectar la palabra de Dios de Jesús. Por eso en el Evangelio según San Juan dice el mismo Señor que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Está claro? El que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que nosotros no podemos separar a Jesús de su bendita palabra. Hace años yo estuve predicando aquí en una reunión de matrimonios y precisamente traje este incidente que ocurrió en la costa de Inglaterra. Se dice que un un constructor que quiso justamente edificar un faro en la costa de Inglaterra, y ese faro se llamaba Eddystone. Fue construido, según la historia, hace más de 200 años. Su constructor escribió como desafío al mar, en el fundamento de aquel faro, estas palabras: soplen vientos, levántate océano, y pongan a prueba mi obra. Eso es lo que escribió precisamente el constructor de este faro. 3 años más tarde, refiere la historia, cuando el constructor estaba dirigiendo unas reparaciones, un violento huracán destruyó totalmente el faro y murieron él y sus hombres en el mar. Años más tarde, un tal Juan Smithson, un ingeniero cristiano, volvió a construir el faro, pero grabó en sus cimientos las palabras bíblicas del Salmo 127 que reza: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esta es otra prueba de que casa y familia son sinónimos, porque el Salmo 127, como los lectores y estudiantes de la Biblia sabemos, se refiere a la familia. Los matrimonios que vivimos por muchos años, tenemos que admitir que la vida de la familia no es fácil. Como se ha dicho en esta noche, ¿qué familia no tiene problemas? Esto es muy cierto. Tenemos pruebas, dificultades, tormentas. Muchos hogares son golpeados por los vientos adversos de la discordia conyugal, producida por la incompatibilidad de caracteres en el matrimonio, o por la infidelidad del esposo o de la esposa. O también muchas familias están sufriendo los embates, las tempestades de origen económico. Otro viento adverso puede ser en el seno de la familia, que uno de sus miembros se enferma y con una enfermedad terminal que termina con la muerte. Otro de los vientos contrarios que también castigan terriblemente las familias de nuestros días es
la rebelión de los hijos. Los muchachos y las chicas que crecen en el hogar no tienen límites, hacen lo que quieren. Y una de las cosas que yo tengo que advertir a los jóvenes padres es que no permitan que los chicos asuman precisamente esa actitud de dominarlos. Nosotros somos la autoridad de la familia, el matrimonio. Nosotros tenemos que marcarles el paso, marcarles los límites y enseñarles que ellos deben sujetarse, obedecer a sus padres, porque esto es la voluntad del Señor. Para la incompatibilidad de caracteres dentro del matrimonio, la Biblia tiene la solución. Yo ayer en el casamiento que estuve celebrando dije que las discordias, las desavenencias dentro de un matrimonio no se resuelve con la separación o el divorcio. Dios nunca tuvo en mente el divorcio para la familia cristiana, nunca. Al contrario, a través del profeta Malaquías, Dios dijo enfáticamente: aborrezco el divorcio. Quiere decir que los matrimonios cristianos tienen que tener en cuenta que el compromiso que hemos contraído en el día de nuestra boda es un compromiso de por vida. Y a pesar de los vientos de adversidad, nosotros tenemos, como hemos escuchado y en la introducción de esta reunión, tenemos la solución en el Señor Jesucristo. Nosotros solos no podemos resolver. En mis largos años de ministerio pastoral he tenido que atender precisamente a matrimonios que estaban viviendo un infierno en sus casas. Y muchas veces, hablando con ellos, les pregunté, así como se dice comúnmente, a quemarropa, si ellos oran al Señor. Porque entre ellos no podían tener una buena relación, no podían tener comunión, como debe ser el matrimonio cristiano, que es la base de la familia. Yo voy a hacer mucho énfasis en esta noche en el matrimonio. ¿Saben por qué? Porque si el matrimonio falla, todo lo demás se desmorona también. Entonces, queridos hermanos y hermanas, los matrimonios que tienen problemas, lamentablemente, esta ha sido mi experiencia. Estas personas no oran a Dios. Y en un caso que me tocó muy de cerca, yo le pregunté a la esposa si ella oraba. Y le dije: tu esposo capaz que no solo te levantó la voz, porque yo lo conocía, sino también la mano. Tal vez él te ofendió, tal vez te humilló, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo sino bendecirte? Y tú no tienes el atrevimiento de orar, de hablar con Él y plantear tu problema. Muchachos, le digo a los matrimonios que están con problemas, si ustedes no le dan lugar al Señor, jamás van a resolver estas diferencias. Las diferencias conyugales no se dirimen ante un abogado, sino ante el Señor Jesucristo. Y la solución que el Señor da es la que vale, es la que vale. Nosotros creemos que el Evangelio tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mientras haya hálito en mi ser, voy a proclamar que el Evangelio es poder de Dios, porque ofrece el perdón, ofrece la paz, ofrece la paciencia, ofrece la comprensión. Queridos hermanos, esto no lo ofrece el mundo, ni tampoco lo pueden ofrecer los abogados. El Señor Jesucristo nos quiere enseñar, hermanos, que hay una clave. Y la clave para el matrimonio que está en problemas, que está a punto de zozobrar, es el amor. Por naturaleza, somos diferentes. Claro que sí.
tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes temperamentos, tenemos orígenes diferentes. Nuestras familias de las cuales nosotros provenimos tienen características diferentes. Por eso nosotros necesitamos, los matrimonios y las familias, conocer el verdadero amor, el amor de Dios. Eso es lo que necesitan las familias hoy en día. El amor de Dios crea la armonía en el hogar. El amor de Dios crea una relación hermosa entre los esposos, entre los padres e hijos, entre los hermanos también. El amor amalgama los temperamentos, ayuda a superar las diferencias del carácter. Por eso San Pablo, escribiendo a los Efesios, y cuando él escribe a la iglesia, está escribiendo también a la familia. Yo he descubierto que hay muy pocos pasajes en la Biblia que sean tan específicos sobre el tema de la familia. Y a mí me llamó la atención poderosamente hace muchos años cómo es que la familia es tan importante a los ojos de Dios, y sin embargo no hay muchas citas bíblicas. Y saben, con el tiempo vino la luz. Todo lo que Dios dice a través de su palabra a su pueblo o a la iglesia en nuestro tiempo, lo está diciendo la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia de Dios. ¿O no? ¿No se ha dicho esto hoy en esta noche? Claro que la iglesia es la familia de Dios. Y si nosotros leemos las cartas especialmente, vamos a encontrar en el capítulo 4 de los Efesios la siguiente expresión: con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo no puedo tener, hermanos, paciencia para soportar a mi esposa o a mis hijos si yo no tengo amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Quiere decir que el amor es la base de la familia, tanto para las relaciones del matrimonio, como la relación entre padres e hijos, como la relación entre hermanos. El amor se describe en una forma muy especial en la primera carta a los Corintios, ese pasaje que ustedes conocen muy bien, pero que yo quisiera recordarles en esta noche. Está en 1 Corintios capítulo 13, donde el apóstol San Pablo dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando vienen a mi casa, o yo voy a la casa de algunos matrimonios que tienen problemas, y uno de ellos me dice, no la amo más, o no lo amo más, es porque ese matrimonio no ha conocido realmente lo que es el amor de Dios. Si ustedes confrontan la experiencia de estos matrimonios a la luz de las últimas palabras que hemos leído allí en la primera carta a los Corintios capítulo 13, confirma lo que estoy diciendo. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. El amor no busca lo suyo. En la gran mayoría de los casos es que en los matrimonios existe un gravísimo problema, que es el egoísmo. Buscan lo suyo, buscan su conveniencia, nada más. No tienen en cuenta a los hijos, por eso hablan de separación, sin pensar en lo traumático que significa para los hijos precisamente que los padres se separen. Yo he hablado con hijos de padres separados y a veces me desmorona
No puedo dejar de llorar cuando ese hijo de padres separados, divorciados, me dice: yo no tuve la figura paterna. No se solucionan, hermanos jóvenes, con las visitas de fin de semana. No se soluciona eso, lo que la ley le pueda marcar a través del juicio. No se soluciona. Los chicos necesitan a papá. Los chicos necesitan a mamá. Por favor, aquellos que tienen problemas en su matrimonio, reflexionen. Dios en esta noche les está dando una nueva oportunidad para que ustedes recapaciten, cambien de actitud delante de Dios y también uno ante el otro, y se pidan perdón y se reconcilien, porque en el Evangelio hay perdón y hay reconciliación. El centro del mensaje del Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios es el que toma la iniciativa de reconciliarnos con Él. El matrimonio que Dios instituyó es sobre la base de este amor que estamos considerando. No es el amor llamado pasión, o tal vez el amor erótico. Hay muchos novios que no piensan en lo que es el verdadero amor, y por no conocer lo que es el verdadero amor, se casan y después tienen problemas. No es el amor romántico, erótico. No. No es ese amor que la gente le llama pasional. Nada de esto. El amor erótico y pasional es muy temporal. Muy temporal. En contraste con lo que hemos leído, que el verdadero amor dura para siempre. Nunca deja de ser, según la expresión del apóstol San Pablo. Otro viento adverso que sopla con mucha fuerza, y especialmente en las actuales circunstancias que nosotros estamos viviendo, es la crisis económica. La falta de trabajo por un lado, el bajo salario por el otro, crea serias tensiones en la familia. Algunos, para solucionar este problema, recurrieron a la tarjeta de crédito como una posible solución, pero los problemas con la tarjeta de crédito se han agravado. Yo tengo que confesarles que hasta aquí a mí no me han atrapado con la tarjeta de crédito. Y las personas mayores están sonriendo y dicen gracias a Dios. Claro que sí. Ojo que la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Ojo, yo no tengo tiempo para explayarme acerca de las cosas que uno puede vivir con la tarjeta de crédito, pero muchos han sucumbido en el orden financiero de su casa. Parece que es muy atractivo, pero ustedes no saben que con ustedes y la tarjeta de crédito hay precisamente instituciones que están haciendo sus grandes negocios. ¿Por qué se hace tanto énfasis por los medios masivos de comunicación de que usted saque una tarjeta? ¿Usted se cree porque son tan generosos, tan buenos? No, porque van a hacer su negocio. Lo que nosotros necesitamos es pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría para administrar. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y no tenemos que gastar más de lo que podemos gastar. A veces son cosas superfluas, innecesarias, las que compramos, y entonces, como no tenemos el dinero, recurrimos a la famosa tarjeta de crédito. Cuidado, muchachos, cuidado, chicas. Hay que tener mucho cuidado.
Los chicos sufren cuando hay problemas monetarios en la casa. Claro que sufren, pero los chicos también tienen que aprender que los padres hacen lo que pueden. Los chicos que exigen a sus padres y sus padres aflojan, no están obrando correctamente. Los chicos tienen que aprender también la austeridad que nosotros hemos aprendido con nuestros padres, porque la crisis económica no es una situación nueva de ninguna manera. La crisis económica, bueno, ya data de muchas décadas atrás. En la década del 30, ustedes saben, cuando se produjo la gran depresión económica en el mundo, nuestros padres que vivieron esa época, sin embargo, nos criaron y nos dieron lo necesario. Y aquí estamos, gracias a Dios. Aquí llegamos por la gracia de Dios. Otro viento que azota a muchos hogares, ya lo dije en la introducción, es la enfermedad. La enfermedad es terrible, golpea sensiblemente nuestro corazón cuando un ser querido, ya sea el papá, la mamá, o el hijo, o la hija, o el hermano, está con problemas de salud. Y el diagnóstico no es nada agradable, sino que es sombrío y es pesimista. Y muchas personas empiezan a tener problemas. Yo conozco el caso de un matrimonio que tenían una solidez económica, pero no tenían una solidez espiritual. Nació una chiquita, una nena, con problemas. Y en lugar de unir el problema que este matrimonio enfrentaba, fue todo lo contrario. Había reproches porque en la familia de él algunos eran discapacitados y entonces el pobrecito tenía que cargar las consecuencias o la responsabilidad de que ellos han traído al mundo una criatura que también tiene serios problemas y problemas irreversibles según la ciencia médica. Y repito, en lugar de que este matrimonio se una, yo no sé, mis hermanos, a mí me parece, porque esa es mi experiencia, el dolor que produce la enfermedad, lejos de separarme de mi esposa, me une más. Porque el amor verdadero es eso, que uno se identifica, uno sufre lo que el otro está sufriendo. Eso es algo anormal, de que una enfermedad de un hijo desuna al matrimonio. Eso no es normal, no es correcto. ¿Y saben qué terminó este matrimonio? En separación y divorcio. Personas de mi conocimiento, personas creyentes, terminaron en un divorcio. Disculpen la crudeza con que estoy exponiendo estos casos, pero así fue. Hermanos, para aquellos que no tienen estabilidad espiritual, emocional, es terrible cuando los golpea la enfermedad o una muerte repentina. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos una vida espiritual estable, basada en su palabra. Hermanos, para que cuando vengan estos vientos no nos desmoronemos. Hay muchos que frente a la enfermedad o a la muerte se desmoronan. Y esto no es lo que Dios quiere. Esto es algo muy triste, muy triste. También viven, y ya termino porque la hora está corriendo, también para muchas familias hay tiempos tormentosos porque viven precisamente con tremendos problemas con los hijos, especialmente los hijos adolescentes. Alguien dijo, me acuerdo que Ruth me dio un escrito acerca del tema de la crianza de los hijos adolescentes.
Y decía la nota que los padres que no criaron hijos adolescentes todavía no pueden tener la graduación o el diploma de padres. Algo así es la idea. Una cosa es criar chicos chiquitos. Otra cosa es criar hijos adolescentes en el contexto que nosotros vivimos. Nuestros adolescentes, lamentablemente, yo los quiero mucho. Yo quiero mucho a los adolescentes, porque yo he tenido hijos adolescentes y ahora tengo nietos adolescentes. Y yo comprendo que la adolescencia está siendo bombardeada por los medios masivos de comunicación y aún en las escuelas. Los hijos y los nietos no están recibiendo la educación adecuada para el caso de ellos. Los adolescentes, lamentablemente, repito, son objetos de un tremendo huracán en nuestra época. Y nosotros tenemos que ayudarles. Yo recomiendo a los padres y madres que tienen hijos adolescentes que puedan profundizar qué significa ser adolescente. Muchas veces los padres no comprenden a los hijos adolescentes. Tenemos que estudiar, tenemos que ver qué es lo que ellos están viviendo en ese periodo de transición entre la niñez y la juventud. Ustedes se han dado cuenta que la adolescencia en estos últimos años se ha estado prolongando cada vez más. ¿Se han dado cuenta? Para la sociedad de consumo, eso es lo ideal. Porque los adolescentes son los que más piden, son los que más exigen, son los que más gastan. Y entonces a esta sociedad de consumo, pero le viene al pelo. ¿Por qué? Porque ellos hacen sus negocios. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos, hermanos, criando, formando? Y los adolescentes tienen que comprender que a veces los padres no pueden darle todos los gustos que ellos quisieran que les den. Esto es muy, muy interesante e importante. Los hijos que no se sujetan a sus padres. Es muy triste, porque en primer lugar están desobedeciendo a Dios. Dios dijo que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Porque esto es justo, esto es agradable a los ojos de Dios. Pero hay chicos adolescentes que no lo hacen. Nosotros tenemos que ayudarles para que vivan una vida disciplinada. Una vida cristiana es una vida disciplinada. Una vida disciplinada en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en todas las áreas. Los chicos deben ser sujetos a los padres y nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de ayudarles para su formación. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean de veras cristianos. Que formen precisamente su hogar, su familia. Hay un tema que yo he omitido, pero es esto, que es también parte de los vientos de adversidad que golpean una familia, y es la fidelidad de los esposos. Yo no puedo concebir que un cristiano o una cristiana no sea fiel a su cónyuge. No puedo concebir. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Quiero decirles, muchachos, chicos, adolescentes, aquellos que están tal vez entrando en la etapa del noviazgo, que la fidelidad debe ser observada dentro del noviazgo. Antes de casarse, ya deben ser fiel el uno para con el otro.
El amor libre es arena movediza y nos sirve como base para un matrimonio estable, para una familia estable. Nos sirve. El amor libre es una mentira del diablo. La santidad, la castidad en el noviazgo debe ser observada por los chicos cristianos, por los adolescentes cristianos, por los jóvenes cristianos. Y nosotros seguiremos recomendando que el noviazgo no comience en la temprana adolescencia. El noviazgo no debe, hermanos, extenderse por mucho tiempo. El hermano Dobson, en sus enfoques a la familia, ustedes habrán escuchado por radio enfoques de la familia del doctor Dobson. Él no recomienda más de 2 años de noviazgo. No más. Yo estuve hablando el otro día, a pedido del hermano Jorge Ríos, a un grupo de novios de esta iglesia. Y el tema era la castidad en el noviazgo. Y conté la historia que tristemente yo escuché en el sur de Mendoza, en el último viaje que hice hace un par de años. A mí me invitaron para predicar acerca de matrimonios con propósito. 3 noches tuve la oportunidad de hablar en esa conferencia y también fue, bueno, el mensaje difundido por la emisora que tiene la iglesia en un radio de sintonía de más de 100 kilómetros. Y me alegré mucho porque pude dar los mensajes que di. Y he hablado advirtiendo a los adolescentes que no se pongan en forma muy temprana de novios. Y estuve en la casa de una familia queridísima que nos conocemos desde hace muchos años. Y lo que voy a decir ahora es muy serio. Resulta que la dueña de casa me dice: hermano, qué impactante fue lo que hoy usted predicó acerca de que los noviazgos no deben ser largos. Dice: mi hija tiene una amiga que estuvo de novia 10 años. 10 años. Y lamentablemente ese noviazgo se truncó. No se casaron. Entonces mi hija, que era muy íntima amiga de esta chica, que no llegó a casarse con un noviazgo de 10 años, porque algunos se creen que cuando más años están de novios es mejor. Es todo lo contrario. Entonces un día se sinceraron. Dice: decime, ustedes estuvieron 10 años de novio y ustedes se abstuvieron de tener una relación sexual. Dice: 2 años sí. El resto de los 8 años nosotros teníamos relaciones sexuales. 2 años. Y justamente yo había hablado del doctor Dobson. Digo: vio, la gente de experiencia sabe aconsejar bien, porque la intimidad se hace tan profunda que al fin los cristianos, aun aquellos que se sienten espirituales en el área de la tentación sexual, sucumben. ¿Por qué? Precisamente, muchachos, porque no están basadas las vidas en la palabra de Dios. A veces nosotros nos acostumbramos al evangelio. Que Dios nos libre de esta costumbre, hermanos. Nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios en cuanto a la santidad en el sexo. Esto es muy serio. Es muy serio. Y yo quiero decirle, muchachos, cuídense. No se pongan de novios muy temprano, a temprana edad. Y si se ponen, pues no tengan un noviazgo largo. Estamos en una reunión de familia y yo quería decir estas cosas. Y no sé por qué lo estoy diciendo, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, porque es muy probable que
esta palabra va a ser de una seria advertencia para muchachos y chicas que están jugando con el sexo. El sexo ha sido dado por Dios para utilizarlo sanamente, santamente dentro del matrimonio, no antes ni después, con otra persona que no sea el esposo o la esposa. Por eso el Señor advierte que nosotros tenemos que tener el matrimonio por algo honroso. Lo más honroso que pueden vivir los novios es llegar al altar sin haber tenido relaciones sexuales. Es lo mejor que le puede ocurrir a un joven, a una jovencita. Así que Dios nos bendiga y nos ayude.